¿Sabías que una mujer en México le quitó la vida a toda su familia simple y sencillamente para quedarse con el negocio familiar, ya que ella sentía que merecía más que sus hermanos? El caso de hoy es el de la familia Castillo Candela y nos lleva a ponernos a pensar una cosa: ¿hasta dónde es capaz la gente por ambición? Y hasta dónde también llegan los lazos familiares. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Yesenia Ivonne Castillo Candela. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Alrededor de las 11:45 de la noche del 3 de julio de 2022, mientras en Veracruz se celebraba el carnaval, las autoridades recibieron una llamada. Les alertaban que en una casa había sucedido un ataque armado y varias personas habían perdido la vida. Cuando escucharon los nombres de las víctimas se quedaron impactados. Eran los miembros de una familia muy conocida en la zona, los Castillo Candela, quienes con el paso de los años habían sido personas muy importantes en el lugar. Los oficiales rápidamente llegaron a la escena y se encontraron con algo completamente terrible. Había distintos cuerpos en la casa, y todos habían sido atacados ya sea con arma de fuego o con arma blanca. Las víctimas fueron rápidamente identificadas como José Luis Castillo Hernández, de 63 años, su esposa María Concepción Candela Barbosa, de 62, sus hijos Óscar Castillo Candela, de 45, y Yuridia Edith Castillo Candela, de 44. Además de eso también estaba María de la Luz Estrada Holguín, quien era cuñada de la familia, y Óscar Valentín Castillo Estrada, de 38 años, a quien se identificó como un pariente directo. El más vulnerable de las víctimas era Mario Alberto, de 15 años, sobrino de varios de ellos. Realmente, como les digo, la escena era aterradora, pero también hubo otra cosa que llamó muchísimo la atención. Había 3 sobrevivientes. Otra de las hijas de la pareja, llamada Yesenia Ivonne Castillo Candela, de 35 años, su hijo Luis Aldair, de 7, y su sobrina Geraldine, de 5, quien era hija de Yuridia. A Yesenia la encontraron acurrucada en el umbral de la puerta y tenía los ojos completamente llorosos. Además de eso, abrazaba a los niños en una forma de protección. La mujer dijo que ella se encontraba en una casa en la parte de atrás del terreno de la familia, que constaba de varias propiedades, y había escuchado algunos disparos. Dijo que trató de esconderse en este lugar e incluso le tapó la boca a los niños para que estos no gritaran, y de esta forma pues supuestamente había sobrevivido. Al final de cuentas, como en muchas de estas historias, a la gente le encantan los héroes, y Yesenia comenzó a ser vista como una heroína. Comenzó a salir en periódicos y se hablaba mucho de ella como la mujer que había salvado a 2 niños de una muerte segura. Evidentemente, en un primer momento a Yesenia no se la investigó. Solo se vio que tenía algunos rasguños en el cuerpo, pero ella decía que era producto de la huida que había tenido que hacer, y obviamente pues todo el mundo le creyó. Nadie se atrevía a pensar que ella estuviese mintiendo. Pero con las investigaciones se averiguó que en efecto ella el día de los hechos había escondido muchas cosas, y no había sido la heroína que todos esperaban, sino la autora intelectual de los hechos. Ahora bien, para entender qué sucedió en esta familia y por qué Yesenia tomó la decisión de quitarle la vida a todos, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y comenzar a hablar de ellos. La historia de los Castillo Candela comienza en un entorno muy rural de Durango, donde José Luis Castillo Hernández y su esposa María Concepción Candela Barbosa comenzaron a trabajar. Ambos habían nacido en el campo y tuvieron un total de 6 hijos: Óscar, Yuridia Edith, Yesenia Ivonne, Yamilet y otro hijo varón del cual no se menciona el nombre en ninguno de los medios, seguramente para respetar su identidad. De Yesenia podemos decir que su infancia transcurrió en un entorno de escasez, rodeada de sus hermanos y del bullicio de los mercados locales. A los 5 años ella ya acompañaba a su madre, aprendió a regatear y a seleccionar las mejores gallinas en este lugar.
Ya para 1992 la pobreza acechaba a la familia. Una sequía prolongada diezmó todas las cosechas, por lo que José Luis emigró él solo temporalmente a Torreón para trabajar en una maquiladora de textiles. María Concepción, por su parte, se quedó sola con sus hijos, pero tejía mantas durante las noches, las cuales iba a vender a diferentes mercados. Así fueron pasando los años y cuando Yesenia llegó a la adolescencia, su padre se hartó de las condiciones de vida que estaban teniendo, así que comenzó a incursionar en el negocio informal de carnes. Comenzó a comprar algunas reses flacas en subastas y las vendió en porciones a distintos vecinos. Su esposa, por su parte, lo ayudaba limpiando y empaquetando. La familia en ese momento no se hizo adinerada, pero el negocio de las carnes comenzó a asegurarles techo y comida. La relación con Yesenia en ese punto con sus padres era bastante mala. José Luis era distante, controlador y priorizaba siempre el negocio, mientras que María Concepción solamente mediaba las discusiones con su fe católica. Esto forjó en Yesenia una independencia temprana, pero también un resentimiento latente hacia su padre y las figuras masculinas. Ya en el año 2000 la estabilidad familiar se volvió a ver amenazada por otra sequía, así que se fueron de Durango buscando nuevas oportunidades. Abandonaron toda la vida que tenían en este lugar para irse a Veracruz, atraídos por las posibilidades que ofrecían tanto el pueblo como los mercados. Allí se instalaron en un barrio modesto y alquilaron un terreno con 3 viviendas continuas. Una de estas era para los padres, otra era para Óscar y la familia que ya tenía en ese momento, y otra la compartían Yuridia y Yesenia. Mientras tanto, los otros hijos ya tenían su propia vida. El cambio no fue para nada sencillo, especialmente para Yesenia, quien había dejado atrás sus amistades de la infancia y tenía que caminar largas distancias para asistir a la escuela secundaria. Eso sí, sobresalía en distintas materias como las matemáticas, pero prefería evitar destacar entre sus compañeros. En esa época comenzó a enviarle cartas a una amiga en Durango, donde le expresaba su sensación de estar atrapada. En el espacio en el que ella estaba sentía que no iba a lograr sus sueños. Aún así terminó la secundaria, pero la universidad quedó fuera de su alcance, ya que en su casa la prioridad era el trabajo, y su padre solía decir que el verdadero aprendizaje se obtenía en la vida y no en las aulas. Fue así como a los 18 años ella se integró al negocio familiar. Aprendió a pesar carne, a negociar y a atender a distintos clientes en el mercado. Comenzó como cajera y su padre le pagaba un salario modesto. Con el tiempo asumió distintas responsabilidades. Comenzó a administrar inventarios y atendió a clientes frecuentes. La familia ya había crecido de manera muy grande. De ese puesto en Durango que los hizo mudarse, llegaron a abrir 15 carnicerías en Veracruz. Fueron reconocidos por sus cortes frescos y sus chorizos caseros. Yesenia se volvió muy hábil en las ventas y siempre tenía una sonrisa. Y aunque con su trabajo comenzó a lograr cierta independencia económica, el ritmo del negocio la agotaba y el cansancio se reflejaba en su vida. Y hablando de otras facetas de su vida, la personal transcurría con mucha tranquilidad. Durante la adolescencia, como muchos jóvenes, tuvo relaciones breves sin mayor profundidad. Tampoco era muy dada a las fiestas ni a las salidas nocturnas. Prefería las veladas familiares, ayudar en la cocina o estar con su hermana. Pero en 2010 conoció a un chico llamado Luis Aldair, un joven que trabajaba como mecánico y vivía en el mismo barrio que la familia. Su relación nació en el mercado, cuando él llegó a reparar un refrigerador en su puesto de carnes. Luis era sereno y el equilibrio perfecto que ella necesitaba frente a la intensidad y rapidez de su familia. Así las cosas, se mudaron juntos en 2012 y en 2015 nació su primer hijo, Luis Aldair Jr., un niño muy alegre. No se llegaron a casar, pero sí vivieron como una pareja estable, mientras Luis comenzó a colaborar en el negocio familiar. También recogía insumos y cuidaba a su hijo durante los largos turnos de su mujer. Pero las tensiones familiares comenzaron, y es que José Luis era protector en exceso y comenzó a desconfiar de Luis y Yesenia, quienes para él llevaban una vida llena de lujos y de excesos, para él a costas de la carnicería. Ya para el año 2018 los desacuerdos sobre el manejo de los negocios se intensificaron. Óscar, el mayor de los hermanos, para ese punto manejaba las finanzas, mientras que Yesenia exigía mayor participación. Ella decía que era la que más se esforzaba y obviamente merecía reconocimiento. Yuridia por su parte intentaba mediar entre sus hermanos, pero el resentimiento ya estaba muy fuerte. Según Yesenia, su padre siempre había favorecido a Óscar por ser el mayor,
y en 2020 las cosas se agravaron. Hubo una auditoría en la carnicería y el padre de los chicos encontró un fraude. Había varios reclamos también de una empresa que le suministraba materia prima y que reclamaba por un faltante de millones de pesos. Las personas que habían realizado este fraude eran Yesenia y su pareja, y esto puso muy mal a su familia. Al descubrir las irregularidades, José Luis le retiró a Yesenia parte de la administración y decidió heredar en vida, dando mayor porcentaje a sus otros hijos, lo que provocó silencios incómodos y miradas de desaprobación por parte de Yesenia. Ella comenzó a sentirse excluida, ya que sus hermanos apoyaron a su padre. En las noches le decía a su pareja que ella también tenía derecho a todo lo que se había construido, y en conversaciones privadas con su madre expresó su frustración. Dijo que se sentía relegada, y la mujer le respondía con gestos de consuelo. Así las cosas, en noviembre de 2021, Yesenia descubrió que estaba embarazada por segunda vez. La familia le organizó una pequeña fiesta en junio de 2022. Todo el mundo quería saber el nuevo nombre del bebé, y el papá de Yesenia quería que quedara ligado a una de las carnicerías que tenía como legado. Así las cosas, ya en su 8º mes de gestación, Yesenia todavía compartía cosas en las redes sociales, mostrando una gran felicidad. Y en ese ambiente de resentimiento, ambición, de peleas y también un poco de reconciliación, llegamos a la noche del 3 de julio de 2022, en la cual pasaron los hechos que ya les narré con anterioridad. Pero ¿cómo descubrió la fiscalía que Yesenia había planeado todo lo que había pasado? Es importante decir que, según las investigaciones, a la casa entró un grupo de personas a quienes les habían pagado para quitarle la vida a toda la familia. Tardaron en este lugar varios minutos hasta que lograron su cometido. Y luego, como ya les dije, pues iniciaron las investigaciones. Y todo el mundo en la comunidad quedó completamente impactado. La cobertura mediática fue inmediata. Y muchas personas le creían a Yesenia, querían mostrarle su empatía, mientras que otras directamente la acusaban y la condenaban. Y es que para las autoridades la familia Castillo Candela era una familia muy discreta, y algunos incluso comentaban que no hablaban con nadie y siempre estaban dentro de su casa. El único contacto que tenían con los vecinos era en su carnicería. La noticia comenzó a replicarse rápidamente en los medios de comunicación y antes que se supiera lo de Yesenia, muchos medios hablaban sobre que había sido un ajuste de cuentas o un ataque de narcos. Pero ya con los informes forenses se determinó que esto no había sido así, y las autoridades pudieron interpretar que todo había sido hecho por un grupo especialista. Los peritos forenses iniciaron el análisis en la escena y recogieron distinta evidencia. Un detalle crítico emergió el día en que se revisó la propiedad. Las puertas no mostraban signos de haber sido forzadas, lo que descartaba un asalto típico o un ataque de personas que vendían estupefacientes, ya que lo que hubiese pasado en ese momento era que ellos hubieran tirado las puertas o las ventanas. Esto obviamente hizo que la línea de investigación sobre un ajuste de cuentas se cayera. Una persona conocida de la familia tenía que ser quien había planeado todo. Y aunque en un principio Yesenia fue entrevistada como testigo clave, su relato inicial no fue del todo claro. Eso sí, siempre se mantuvo. Ella describió cómo había escondido a su hijo y a su sobrina en un cuarto trasero, y que ellos habían escuchado los disparos y los gritos. Otra cosa que también hizo dudar a los investigadores fue que algunos residentes de la colonia reportaron un vehículo merodeando específicamente 2 días antes de los hechos. También se recordaron algunas conversaciones que Yesenia había tenido con personas desconocidas en la calle. Los vecinos no habían podido identificar a las personas con las que ella estaba hablando, por lo cual obviamente fue una alerta. Además de eso, no faltaba nada de valor en la casa. De nuevo, esto quería dar a entender para los investigadores que había sido una persona cercana y que realmente el objetivo de los hechos había sido uno completamente distinto al que ellos pensaban en el inicio. Con todo esto, la fiscalía comenzó a explorar la dinámica familiar y muchas personas mencionaron los roces que había por el control del negocio. Tenemos que especificar en este momento que ya ese negocio valía millones de pesos. Aún así, Yesenia seguía siendo vista como una víctima para muchos, pero el 10 de julio se dio un avance significativo cuando se analizó el número de teléfono de Yesenia. Se encontró que ella tenía varios celulares y números desechables registrados a su nombre en Coahuila y que estaban vinculados con células criminales. Además, también se pudieron recuperar los mensajes de estos dispositivos
y uno de ellos aludía a unos arreglos pendientes y a un pago por servicio, programado para después del 3 de julio. Una cosa que hizo que los investigadores volvieran a pensar que Yesenia tenía algo que ver. Teniendo toda esta información, las autoridades decidieron interrogar a los otros 2 testigos, el hijo de Yesenia y su sobrina. Primero, la sobrina dio un testimonio que fue muy importante. Ella dijo que la mujer no había sentido ningún tipo de pánico y que además de eso no se había sentido nerviosa cuando escuchó los disparos en las otras casas. Tampoco, supuestamente, como ella dijo, los había puesto en una esquina para que se protegieran. Comentó que siempre se había sentido muy tranquila de la situación. El hijo de Yesenia no pudo hablar debido al trauma. Realmente él todavía no podía articular palabra alguna. Pero sí que las autoridades al final se quedaron con la primera declaración de la sobrina de Yesenia y comenzaron a querer indagar un poquito más. Cabe destacar también que ella se había tardado en dar algunos datos a los oficiales. Además de eso, también se encontraron huellas parciales de zapatos en el marco de la puerta principal de la casa, que eran compatibles con el calzado que Yesenia estaba utilizando esa noche. Asimismo, las cámaras de vigilancia captaron un automóvil sedán de color gris el día 3 de julio cerca de la medianoche. La policía, ya con toda esta información, comenzó a pensar que la mujer tenía motivos importantes para quererse deshacer de sus padres y también de sus hermanos. A finales de junio se rastrearon los movimientos de las cuentas financieras asociadas a Yesenia, y en estos se habían detectado distintos fraudes de transferencias, las cuales se habían hecho a una cuenta personal de una persona en Coahuila. Las transferencias más grandes de este tipo se realizaron un día antes y un día después de los hechos que ya les narré. Los montos, eso sí, no se divulgaron públicamente, pero sí que pusieron en mira todo lo que Yesenia hacía y se vincularon a una red de pagos potencialmente peligrosos. Los investigadores también tuvieron en cuenta que el ataque había ocurrido de noche, en una fecha completamente estratégica. Con todo esto sobre la mesa, las autoridades emitieron una orden de aprehensión en contra de la mujer, quien para ese momento se encontraba en Durango, a donde había viajado semanas antes para despedirse de su familia. En Durango, para muchos, ella seguía siendo una trágica sobreviviente, pero ya en el estado donde vivían y donde sucedieron todos los hechos en Veracruz, ya muchas personas pensaban que ella había actuado de manera muy fría. Así las cosas, el 2 de agosto de 2022 la mujer fue arrestada. Fue un despliegue policial un tanto desproporcionado para muchas personas. Era un grupo armado para arrestar a una mujer que estaba embarazada. Además de eso, se coordinaron 3 grupos de 3 estados diferentes. Como ya les comenté, Yesenia tenía un avanzado estado de embarazo y por esas mismas fechas dio a luz a su hijo. Esto agregó un poco más de drama a todos los hechos. Eso sí, la mujer fue presentada ante una jueza y esta dijo que no podía salir de prisión, que se iba a quedar en prisión preventiva hasta que iniciara su juicio. A eso sí hay que aclarar que se le permitió mantener a su hijo. Mientras ella tenía al pequeño, estaba en un área de maternidad, un tanto alejada de las otras reclusas, eso sí, con un futuro bastante incierto. Cuando se supo que Yesenia estaba en la cárcel con alguna que otra comodidad y además de eso había podido mantener a su hijo, las reacciones no tardaron en estallar. Muchas personas pensaban que esas cosas no tenían que suceder e incluso le pusieron un apodo en los medios de comunicación, la hija traidora. Varias personas también iban a reclamarle, mientras que otras querían estar cerca de ella y ser sus amigas. Y es que su familia también se dividió. Yamilet, su hermana, quien al principio la había defendido públicamente, cambió de tono en una rueda de prensa. Y en contraste, otros parientes, como por ejemplo sus tíos de Durango, habían repudiado a Yesenia sin reservas. Además, había otros parientes como primos y otro tipo de tíos que pensaban que ella era completamente inocente. Así las cosas, el proceso judicial avanzó. Y en enero de 2023 y mayo de 2024 se renovó la vinculación a proceso, a pesar de que Yesenia había presentado varios amparos para ella. Al final, el juicio comenzó en enero de 2025, captando la atención no solamente nacional, sino también internacional. La fiscalía construyó el caso. Dijeron que esa noche un grupo armado había entrado a la casa gracias a que Yesenia les había abierto o bien había dejado abiertas las puertas. Luego de eso, ellos ya tenían pactado que ella iba a estar en la última habitación y que a ese lugar no tenían que pasar.
y terminaron liquidando a todos los miembros de la familia y saliendo del lugar después de unos minutos. Las autoridades dijeron que Yesenia había actuado con muchísima frialdad y que no sentía ni un solo remordimiento por haberle quitado la vida a casi toda su familia. La fiscalía también realizó una construcción de los hechos. Hay que especificar aquí que el arma homicida nunca se encontró y la reconstrucción tuvo que hacerse sin estas. La defensa respondió con fuerza y alegaron que el caso estaba basado en meras suposiciones, pero se mostraron testigos clave, peritos, informes balísticos y todas las cosas necesarias para poder demostrar ante toda duda que Yesenia había planificado todo lo que había sucedido con su familia. La defensa comenzó a decir en este momento que Yesenia había actuado por la mala relación que tenía con su padre y que básicamente quería tener una especie de venganza. Pero luego dijo que esto no era cierto, que simple y sencillamente quería enmendar las malas acciones que había hecho. Pero su defensa volvió a decir que era una víctima, una mujer resiliente y que se necesitaba que se le diera ayuda psicológica. La fiscalía, por su parte, pidió 70 años de prisión por cada víctima. Al final, el 6 de octubre de 2025 se dictó la sentencia. La mujer fue hallada culpable de homicidio doloso calificado y la condena se formalizó para el 15 de octubre. Ella recibió 20 años de prisión, acompañada de una compensación económica para la familia, la cual sería de 6.1 millones de pesos, más o menos 875,000 por cada una de las víctimas. Eso sí, cuando se dio el veredicto, como ya les dije, muchos miembros de la familia apoyaron a esta mujer y muchos otros la repudiaron. Varios familiares inconformes dieron a conocer en los medios su intención de apelar, ya que querían que se reclasificara el delito como homicidio calificado. Estamos solicitando, en primer lugar, que se abra una investigación verdadera. No saben ni siquiera cuántos entraron al domicilio y cuántos cometieron el crimen. El representante legal de las víctimas calificó la sentencia como una ofensa, ya que supuestamente ellos esperaban que fuese muchísimo mayor y más severa. Eso sí, hasta finales de octubre, cuando estamos realizando toda esta investigación, no existen indicios sólidos de que Yesenia no participase en los hechos. Eso sí, ya se tiene a la autora intelectual, ahora hay que buscar a los autores materiales de los hechos. Ella hasta el día de hoy no ha hablado, porque si habla tendría al final que poder aceptar su responsabilidad, algo que ella no quiere. Mientras tanto, Yesenia, de 38 años, permanece en aislamiento, accede a terapia psicológica y recibe visitas supervisadas de su pareja y su hijo mayor de 10 años, mientras se mantiene bajo custodia del menor, que tiene solamente 3. Su veredicto hasta el día de hoy se mantiene firme y la familia no ha hecho más cosas por apelar o buscar alguna que otra solución. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso terrible, muy impactante. Una joven llevada por los impulsos de querer tener más dinero, por la ambición, pues al final terminó lastimando a toda su familia y ella tras las rejas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.